Entonces vamos a partir comentando algunos criterios que yo utilicé para hacer la retroalimentación de esta primera parte del taller. Y luego les voy a pedir que nos tomemos unos 5 minutos para que cada una de las que están presentes pueda revisar su propio documento de taller y observar allí la retroalimentación que yo marqué. Y luego entonces podamos retomar el análisis y el comentario de algunas de las respuestas, más que nada como ejercicio de orientación en torno a algunos aspectos que son más específicos o que requieren una segunda mirada, un segundo análisis. Entonces, les comento de qué manera ustedes van a poder reconocer los elementos pertinentes y no tan pertinentes de acuerdo a lo que esperábamos en esta primera parte del taller. Como les decía, teníamos que identificar elementos de la clase que habíamos analizado asociados a alguna de las dimensiones del CPC de acuerdo con Magnusson. Ya sabemos que son 4 dimensiones y que cada una refiere a un área de conocimiento didáctico distinta. En el primer caso nos referíamos al conocimiento que la profesora tiene acerca de la comprensión de los estudiantes. Otra dimensión, el conocimiento acerca de el currículo que la profesora tiene. Luego el conocimiento acerca de cómo realizar la evaluación o de qué forma evaluar los aprendizajes. Y por último, conocimiento acerca de cómo enseñar o de estrategias didácticas e instruccionales para la enseñanza. Entonces, para el análisis o para la retroalimentación mejor, lo que hice fue utilizar colores y ustedes van a ver que hay 4 puntos de color señalando entonces que en el recuadro que tiene que ver con el conocimiento acerca de la comprensión de los estudiantes, lo que yo espero encontrar son elementos que marco con color anaranjado. En este ejemplo que estamos viendo en la diapositiva, un grupo respondió, por supuesto, varios elementos. De los elementos que el grupo agregó aquí, yo señalé por lo menos 3 con el color anaranjado, indicando que esos 3 elementos son distintos y efectivamente podrían calificar dentro de la categoría o dentro de la dimensión de conocimiento de la profesora acerca de la comprensión de los estudiantes. Por ejemplo, el grupo anotó: la profesora inicia la clase interiorizando y familiarizando el contenido, rescatando las ideas previas que los estudiantes tienen frente a la escasez del agua potable. Entonces, aquí yo marco que el rescatar las ideas previas que los estudiantes tienen puede ser una evidencia de que la profesora tiene un cierto conocimiento acerca de la comprensión de los estudiantes. Y por eso este es un elemento pertinente que informa acerca del CPC de la profesora, específicamente en torno a esta dimensión. Luego dicen: la profesora sabe que sus estudiantes entienden que el agua potable es de uso vital, asumiendo que efectivamente hay evidencia de que la profesora tiene este conocimiento, también sería una evidencia de esta dimensión del CPC de la profesora. Y por otra parte dicen: la docente utiliza la historia de una niña haitiana para que sus estudiantes empaticen con ella, con la niña. De nuevo aquí hay una buena referencia, a pesar de que no es explícita en la clase. Sí podemos asumir que la profesora tenía la intencionalidad, ¿cierto?, de que los estudiantes empatizaran con la experiencia de la niña haitiana, y por lo tanto podemos presumir que ella tenía un cierto conocimiento, una expectativa de que sus estudiantes efectivamente iban a empatizar o iban a vincularse emocionalmente con el ejemplo, con el caso de esta niña. Y en ese sentido refiere o remite a un cierto conocimiento de la comprensión que los estudiantes podrían tener de la situación. Por lo tanto, esos 3 elementos me parecieron pertinentes respecto de esta dimensión del CPC que la profesora demuestra. Ahora, también hay una marca gris con letras blancas, y aquí lo que estoy tratando de decirles al grupo es: bueno, este elemento que ustedes identificaron, en realidad discutiblemente uno podría vincularlo con un elemento de CPC o con un elemento de esta área del CPC. Porque aquí el grupo dice: los estudiantes identifican y comprenden cuándo el agua puede ser consumida o no.
y en la descripción textual o la cita del relato es: en plenario comentaron sobre diferentes situaciones como la turbiedad y el mal sabor del agua que se ha observado en el último tiempo. Me parece que ninguna de las dos descripciones, ni la interpretación que hace el grupo, ni la descripción textual, nos dan evidencia o nos entregan evidencia de que la profesora tiene algún conocimiento o alguna dominio de la comprensión que los estudiantes tienen. Porque nosotros podemos decir, ustedes pueden decir, por ejemplo, a partir del relato de la clase, que los estudiantes identifican y comprenden cuándo el agua puede ser consumida o no. Pero ese es un resultado, una habilidad, un aprendizaje que demostrarían los estudiantes. No sabemos si la profesora tiene dominio o no de este conocimiento, o por lo menos no es algo que aparezca reflejado en este elemento de la clase que este grupo identifica. Por eso este, este, este texto yo lo marco en gris con letras blancas para señalar: esto no me parece pertinente, ni siquiera creo en este caso que corresponda a una evidencia o elemento que dé cuenta de algún aspecto del CPC. Eventualmente ustedes van a encontrar en algunos grupos que aparece una etiqueta con otro color en esta sección, por ejemplo, con color amarillo, con color rojo, con color azul. Y ahí estoy queriendo señalarles que el elemento que ustedes están identificando sería más pertinente clasificarlo o ubicarlo en otra de las dimensiones del CPC. Pero acá en este caso, como es gris, lo que estoy diciendo parece que este elemento no es pertinente para clasificarlo en ninguna de las 4 dimensiones y tampoco en esta que lo marcaron. Y así sucesivamente. Entonces, en el área o en la dimensión del conocimiento curricular, utilicé el color amarillo y ustedes van a ver que aparecen algunas marcas amarillas. En este caso marco 3 elementos. Eso quiere decir que yo reconozco aquí que el grupo señala o menciona 3 elementos distintos asociados al conocimiento curricular de la profesora. Como son amarillos, los 3 son pertinentes para esta dimensión. Por ejemplo, la profesora señala, perdón, el grupo señala que el contenido trabajado es pertinente y acorde al nivel de quinto básico. Un elemento didáctico importante entonces es el contenido de la clase. Y el contenido de la clase efectivamente es un elemento curricular. La profesora conoce, sabe cuáles son los contenidos que el currículo en quinto básico propone y organiza, y por lo tanto esta clase para quinto básico hace relación o hace referencia a ese contenido. A lo mejor no es explícito, pero yo asumo que el grupo que trabajó este documento hizo el análisis, es decir, buscó el currículo de quinto básico y encontró que en este caso era el tratamiento del agua, ¿cierto? Las características del agua era un contenido pertinente para este nivel. Y algo semejante podemos decir del objetivo de aprendizaje. En la medida que el objetivo de aprendizaje que la profesora señala es coherente o es pertinente respecto de los objetivos de aprendizaje curriculares, entonces también se trataría de un elemento que, que evidencia el dominio curricular de la profesora. Y por último, también este grupo señala que la profesora promueve el interés en los estudiantes para tener conciencia sobre el cuidado del agua, lo cual se relaciona con una actitud propia de la ciencia. Bueno, este es un elemento interesante porque no es muy explícito, pero por ahora yo asumí que el grupo hizo el ejercicio de contrastar la información con el currículo, porque por una parte nosotros podemos interpretar que la profesora promueve el interés de los estudiantes por tener conciencia sobre el cuidado del agua. Esto sería algo así como tener conciencia sobre el cuidado del medio ambiente o de la naturaleza, por ejemplo. O sea, desarrollar cierta conciencia ambiental. Y efectivamente uno puede encontrar en el currículo que hay objetivos de aprendizaje curriculares en el área de, perdón, objetivos de aprendizaje curriculares en el área de ciencias naturales que tienen un foco en lo actitudinal, que justamente se orientan o explícitamente señalan la necesidad de desarrollar esta conciencia de cuidado del entorno, del medio natural o del medio ambiente. Y por lo tanto, me parece pertinente que lo señalen porque de alguna manera da cuenta que la profesora efectivamente está implementando un currículo que conoce.
En ese sentido, esos tres elementos son pertinentes y corresponden justamente a evidencia del CPC de la profesora en la dimensión del conocimiento curricular. Bueno, no voy a seguir ahora analizando cada caso porque me gustaría que primero vieran ustedes su propio trabajo, pero como ya lo pueden verificar, ¿cierto? En este caso, en la dimensión de conocimiento de estrategias, van a encontrar elementos marcados en distintas tonalidades de rojo, básicamente señalando que hay tres elementos distintos acá que tienen que ver, que son pertinentes con el conocimiento de estrategias institucionales por parte de la profesora. Y en la otra dimensión vamos a encontrar elementos marcados con tonalidades de azul, señalando que efectivamente se trata de situaciones o descripciones que dan cuenta del conocimiento de la profesora acerca de la evaluación. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esta forma de analizar las respuestas? ¿A alguien le queda alguna duda sobre de qué manera estamos mirando el ejercicio? No, profe. Bien, gracias Catalina. Entonces, yo les propongo que nos tomemos 5 minutos de la sesión para que cada una pueda ir a acceder al documento de su propio grupo, de su propio trabajo y pueda mirar las marcas que yo he hecho, tratando de reconocer qué fortalezas o qué debilidades encuentran y si tienen dudas en particular sobre su propio trabajo. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Ya, entonces voy a dejar la sesión abierta, pero en 5 minutos más continuamos. Mientras tanto, les pido que vayan a revisar su taller. Indicadores de evaluación, ¿es normal que no estén todos los puntos? Sí, no les alcancé a comentar eso, ahora les voy a comentar. Como vamos a revisar hoy día solamente la primera parte y la segunda parte, estoy anotando las puntuaciones solamente de el primer taller, o sea, la primera parte del taller y la segunda parte del taller. Falta anotar las puntuaciones de la retroalimentación del video. Como eso no lo vamos a hacer hoy día, todavía no voy a colocar esos puntajes. Por eso todavía no está completa esta tabla en la parte de indicadores de evaluación. Ah, ya, gracias, profe. De nada. Profe, Dígame. yo tengo una duda con la evaluación. Uh-huh. Ay, creo que se me perdió. ¿Cuál es su grupo? Es el grupo 3. Grupo 3. Dígame. En la parte, nosotros tenemos en el primer indicador todos los puntos en plomo. Uh-huh. Y le Correcto. quería preguntar por qué, porque, o sea, bueno, en el primero nosotros pusimos que los alumnos conocen el concepto de agua potable y situaciones que ocurren en un corte de agua, Uh-huh. que es como lo que los niños mencionaban cuando en los terremotos como que no se cortaba el agua o otras situaciones como relacionadas y lo pusimos y nos puso plomo y no entiendo por qué. Claro. Bueno, efectivamente, en el caso en las respuestas que ustedes marcaron, en todos los casos se refieren al conocimiento o la comprensión de los estudiantes, digamos, a las habilidades o conocimiento, dominio conceptual o comprensión que los estudiantes tienen. Eh, y eso puede ser pertinente respecto de lo que la clase está demostrando. Digamos, ustedes a lo mejor podríamos estar de acuerdo en que efectivamente los estudiantes conocen el concepto de agua potable. Sin embargo, lo que estamos buscando en este componente, en esta dimensión, es aquello que en la clase nos informa acerca de lo que la profesora conoce o lo que la profesora comprende respecto de sus estudiantes.
porque estamos buscando evidencias del CPC de la profesora. ¿Cuál es el conocimiento pedagógico del contenido de la profesora? Y el conocimiento pedagógico del contenido que la profesora tiene lo estamos separando en 4 áreas, ¿cierto? Y esta área en particular es el conocimiento que la profesora tiene acerca de su comprensión o acerca de la comprensión que los estudiantes logran o tienen acerca del contenido. Entonces, si ustedes dicen los alumnos conocen el concepto de agua potable, es un juicio que ustedes están haciendo a partir de lo que evidencian en la clase. Si en cambio dijeran, la profesora sabe que los estudiantes conocen el concepto de agua potable, entonces ustedes estarían describiendo el conocimiento de la profesora, que es justamente lo que estamos buscando. ¿Se Ah, o entiende? sea que todo esto, perdón, está como malo porque nosotros pusimos los alumnos y no la profesora. Claro, lo que necesitamos saber es si acaso la profesora conoce lo que los estudiantes saben, conoce o no la profesora lo que los estudiantes comprenden. Y como en este Mm, caso ninguna de las descripciones nos da cuenta de eso, no sabemos si en realidad es la profesora o no la que tiene este conocimiento, no son evidencias del CPC de la profesora. A lo mejor Es que, son referencias o son descripciones del aprendizaje que los estudiantes lograron o demuestran en la clase, pero eso a partir de una interpretación que ustedes hacen del relato y no necesariamente de lo que la profesora nos informa o da cuenta que ocurre con sus estudiantes. ¿Se entiende? es que creo que nosotros lo entendimos como desde la mirada del alumno, no necesariamente como escribirlo de parte de la profesora, Uh-huh. pero sí, sí entiendo, profe. Claro, la cuestión aquí es hacer esa distinción, porque eh, una cosa es lo que los estudiantes aprenden o lo que los estudiantes demuestran, y otra cosa es cuánto la profesora sabe o cuánto conocimiento tiene de esa comprensión que los estudiantes logran. Incluso, y esto a lo mejor es incluso más relevante, eh, ese conocimiento de la profesora es anterior a la clase. Suponemos o esperamos que la profesora demuestre un conocimiento acerca de la comprensión que los estudiantes tienen incluso antes de realizar la clase. Justamente para el diseño de la clase o para el diseño didáctico es más relevante tener en consideración antes de la clase lo que los estudiantes se supone que saben y entonces a partir de ahí construir el diseño más que tener conocimiento de lo que les pasó después de la clase, para el diseño didáctico, quiero decir. Pero por supuesto, en la medida en que estamos realizando evaluación y estamos retroalimentando, estamos recogiendo evidencia durante la clase, vamos a ir teniendo este conocimiento que los estudiantes van aprendiendo o tienen áreas de dificultad, etc. Pero claro, acá el problema de la respuesta está en la perspectiva. ¿Quién es el que está haciendo este juicio? Yo creo que ustedes lo pusieron como desde su perspectiva. Ustedes dijeron, bueno, aquí los estudiantes lograron aprender ciertos conceptos y comprender o reconocer ciertos procesos, eh, pero eso no nos dice o no nos informa respecto de lo que la profesora conoce o sabe acerca de sus estudiantes. Por eso esa dimensión queda completamente gris en el caso de su grupo. Ya, profe, Aprovechando, gracias. ok, de nada. Bueno, aprovechando a lo mejor esta misma respuesta, hay otro caso gris marcado en la dimensión de estrategias. En este caso yo diría que la dificultad tiene que ver más con la ambigüedad de la redacción a lo mejor, pero el punto es de qué manera reflexionar sobre los procesos por los que pasa el agua que ellos toman da cuenta de un conocimiento de estrategias de la profesora. Porque probablemente el ejercicio de reflexión, digamos, el pensamiento de los estudiantes, está desarrollándose, está ocurriendo en distintos momentos de la clase, al inicio, al desarrollo, al cierre, está ocurriendo al momento de redactar la carta, también está ocurriendo al momento de pensar en las preguntas iniciales de la clase, cuando se les pregunta acerca de su experiencia previa. Entonces, el solo hecho de reflexionar sobre algo no nos informa acerca de
qué es lo que la profesora sabe sobre las estrategias que implementa para promover o para provocar esta reflexión. Y por eso queda marcado en gris, porque de nuevo no es una evidencia clara de que la profesora tiene un conocimiento de estrategias instruccionales. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario acerca de su taller para que podamos revisar o comentar? Yo quiero detenerme en tres aspectos que están presentes en algunas de las respuestas y uno que tiene que ver con un criterio general que yo que apliqué al momento de revisar el ejercicio, porque dan cuenta de los matices y de la complejidad del conocimiento pedagógico del contenido, en el sentido de que se trata de este dominio profesional o este saber profesional que surge dinámicamente de la interacción o de la integración de estas cuatro áreas que nosotros estamos aquí reconociendo. Y justamente como se trata de un saber profesional dinámico e integrado por otros, entonces resulta que muchas de las situaciones didácticas que podemos reconocer muchas veces van a estar atravesadas o van a estar caracterizadas por distintos aspectos, o uno podría interpretarla desde cualquiera de las cuatro dimensiones incluso. Entonces quiero justamente enfatizar algunas de esas distinciones para hacer énfasis, valga la redundancia, en esa complejidad del CPC. Yo creo que debe quedar pocos minutos para el fin de esta sesión, de esta grabación, por lo tanto preferiría desconectarme y volver a conectar la sesión para evitar la interrupción. Previo a eso, le pregunto nuevamente si alguien tiene alguna duda o comentario sobre su taller hasta el momento. Bien, entonces para evitar la interrupción voy a desconectarme y vuelvo a conectar la sesión de inmediato. Atentos.